Saludos estudiantes de quinto grado de secundaria de la asignatura de química. En este video estaré dando algunas orientaciones sobre cómo trabajar la actividad 21 de la asignatura. Hemos estado hablando sobre los tipos de reacciones químicas, cómo se clasifican las reacciones químicas. Y hasta el momento hemos visto 4 tipos de reacciones químicas. Estas son reacciones de síntesis, combinación o adición, reacciones de descomposición o análisis, reacciones de sustitución o desplazamiento simple y reacciones de doble sustitución o desplazamiento doble. Esos son los 4 tipos de reacciones químicas que hasta el momento hemos visto y hemos profundizado. En la actividad número 21, básicamente lo que ustedes tendrán que hacer es, le voy a colocar una serie de ecuaciones químicas que corresponden a reacciones químicas y ustedes tendrán que clasificar y decir a qué tipo de reacción química corresponde esa ecuación. Por lo tanto, voy a explicarle con algunos ejemplos cómo determinar cuando una ecuación química corresponde a uno de estos 4 tipos de reacciones químicas. Vamos con el primer ejemplo. Aquí tenemos una ecuación química que corresponde a una reacción química. Podemos ver la estructura de la ecuación. Habíamos dicho anteriormente que en una ecuación química de una reacción, están los reactivos, podemos ver aquí en color azul, y los productos. Del lado de los reactivos o reactantes, puedo ver que tengo aquí el zinc y tengo el oxígeno. Ambos se encuentran separados. Estos dos elementos son los que van a interactuar, van a reaccionar para dar como origen al producto, que es una sustancia totalmente nueva a los elementos que le dieron origen. Es decir, puedo ver aquí del lado de los reactivos que tengo el zinc separado del oxígeno, pero reaccionan entre sí y dan como producto una sustancia nueva que se denomina óxido de zinc. Entonces, como hay una unión de dos elementos que formaron un producto, una sustancia diferente denominada óxido de zinc, puedo determinar que este tipo de reacción corresponde a una reacción de síntesis, combinación o adición, ya que justamente eso es lo que ha ocurrido, una combinación de dos elementos que dieron como producto una sustancia nueva que se denomina óxido de zinc. Entonces, a través de la observación yo puedo determinar que esa ecuación corresponde a una reacción química de síntesis, combinación o adición. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tengo otro ejemplo de una ecuación química de una reacción. Observo la estructura de la ecuación. Puedo ver del lado de los reactivos que tengo aquí una sustancia y puedo ver del lado de los productos que tengo aquí dos sustancias diferentes a las sustancias reactantes. Entonces tengo aquí el carbonato de calcio, color azul, que está formado por calcio, el elemento carbono y el oxígeno. Pero de este lado tengo aquí dos sustancias que son el óxido de calcio y el dióxido de carbono, que son el producto de una reacción ocurrida con esta sustancia. Entonces, puedo ver aquí que hubo una separación, una desintegración de la molécula del carbonato de calcio. Se separaron los elementos que la forman y dieron como origen dos sustancias nuevas. Esa separación tuvo lugar gracias, en este caso, a la aplicación de calor. Es decir, el carbonato de calcio se calienta, reacciona, ocurre una reacción y se separan los elementos que forman esa molécula y dan como origen
o como producto el óxido de calcio y el dióxido de carbono. Entonces, como hubo una separación de los átomos que forman la molécula del carbonato de calcio, puedo determinar fácilmente que este tipo de reacción es una reacción química de descomposición o análisis, pues justamente eso es lo que ha ocurrido, una descomposición de los elementos de la molécula del carbonato de calcio para dar como origen dos sustancias nuevas y diferentes a la sustancia reactante. Otro ejemplo de una reacción química de descomposición es la que pudimos ver en la videoclase anterior, en donde pusimos en práctica lo que es la electrólisis del agua. Es decir, el agua, la molécula del agua, el agua cuando es sometida a la corriente eléctrica, ocurre una reacción, la molécula del agua se rompe y el producto de esa reacción es el hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro. Es decir, hubo una desintegración, una descomposición de la molécula del agua gracias a la injerencia de la energía eléctrica. Entonces ya hemos visto hasta ahora dos tipos de reacciones químicas. Primeramente vimos las reacciones químicas de síntesis o combinación y ahora estamos viendo las reacciones químicas de descomposición o análisis. Vamos a ver el siguiente tipo de reacción. Muy bien, tengo aquí otra ecuación química que corresponde a una reacción. Siempre debo observar la estructura de esa ecuación. Puedo ver del lado de los reactivos en color azul lo que tengo y del lado de los productos en color rojo. Entonces, del lado de los reactivos o reactantes, tengo por aquí el magnesio, que está solo, y tengo aquí una sustancia que es el ácido sulfúrico. Estas sustancias van a reaccionar y va a ocurrir, va a dar como resultado el sulfato de magnesio y el hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en esta reacción química? Ha ocurrido lo siguiente. Podemos ver que el magnesio sustituye el lugar del hidrógeno y forma una nueva sustancia que es el sulfato de magnesio, mientras que el hidrógeno queda solo, es decir, el hidrógeno y el magnesio intercambiaron lugares. Hubo un intercambio, un desplazamiento. Por lo tanto, este tipo de reacción química corresponde a reacciones químicas de sustitución o desplazamiento simple, porque justamente eso es lo que ha ocurrido. Una sustitución en donde un elemento que está solo, en este caso el magnesio, sustituye el lugar de otro elemento que forma parte de la molécula de una sustancia. Entonces ahí ha ocurrido una sustitución simple, un elemento por otro, para formar como producto una sustancia nueva y por otro lado un elemento que queda solo. Eso es lo que ha ocurrido en esta ecuación. Entonces puedo clasificarla como una ecuación química de sustitución o desplazamiento simple. Vamos a pasar a la siguiente ecuación química. Muy bien, aquí tengo otra ecuación química que corresponde a una reacción química. Como siempre, observo la estructura de la ecuación. Del lado de los reactivos tengo dos sustancias. Esta sustancia que está aquí es el ácido clorhídrico y esta otra sustancia es el hidróxido de sodio. Mientras que del lado de los productos tengo esta sustancia aquí que se denomina cloruro de sodio o sal y también tengo por aquí el agua. Entonces, las sustancias reactantes como el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio van a reaccionar, van a interactuar en esta reacción química y van a dar como producto el cloruro de sodio y el agua. Pero, ¿cómo ha ocurrido este proceso? Bueno, ha ocurrido de la siguiente manera. Si se dan cuenta, el cloro que estaba junto al hidrógeno se separó del hidrógeno y se fue con el sodio para formar el cloruro de sodio o sal común. ¿Qué pasa? Este hidrógeno ha quedado solo.
y el oxígeno y el hidrógeno que está por este lado también ha quedado solo. Entonces, ¿qué sucede? Pues el hidrógeno que estaba solo, que estaba junto al cloro, se unió con el otro hidrógeno y con el oxígeno para formar la molécula del agua. Y de esta manera tenemos como producto cloruro de sodio y agua. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Aquí ha ocurrido un intercambio de dos sustancias que teníamos al principio y esas dos sustancias intercambiaron sus elementos, pero se hizo de manera doble, es decir, el cloro que estaba con el hidrógeno se fue con el sodio y el hidrógeno que estaba con el cloro se fue con el otro hidrógeno y con el oxígeno para formar agua, mientras que el cloro y el sodio se unieron para formar cloruro de sodio. Entonces aquí ha ocurrido, a diferencia del ejemplo anterior, ha ocurrido un desplazamiento doble. Por esta razón, este tipo de reacción química corresponde a reacciones químicas de doble sustitución o desplazamiento doble, porque justamente eso es lo que ha ocurrido, una doble sustitución. Mientras que en el ejemplo anterior solo ocurrió una sustitución de un elemento por otro, por eso se le llama desplazamiento simple. En este otro ejemplo ha ocurrido dos veces. El proceso se repite dos veces. Por lo tanto, se denomina reacción química de doble sustitución. Muy bien, entonces, en la actividad número 21, usted tendrá la tarea de clasificar las reacciones químicas que yo le coloque en una de esas en uno de esos cuatro tipos de reacciones. Te va a decir si es de síntesis, si es una reacción química de descomposición, si es de sustitución simple o si es de sustitución doble. ¿Cómo lo van a hacer? Observando la estructura de esa ecuación química para poder determinar a qué tipo de reacción química corresponde. Hasta aquí el video. Muchísimas gracias y espero que les sirva de mucha ayuda.